Muestra la calcificación a nivel de la válvula aórtica en la estenosis calcificante cuando la línea de cierre de la válvula excéntrica es signo de válvula bicúspide. Esto en el modo M del ecocardiograma, porque tenemos modo M, modo B y bidimensional, quiere decir, y luego las diferentes técnicas de Doppler, Doppler continuo, Doppler pulsado y Doppler color. Ahí se ve mucho mejor. El cateterismo, la medida del gradiente sistólico de la presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta, mostrará la gravedad de la estenosis y la posibilidad quirúrgica. Quiere decir que mientras más gradiente, más grave es la estenosis. Un gradiente que excede los 50 milímetros de mercurio indica que la estenosis es importante, pero incluso gradientes más pequeños pueden ser significativos si el débito cardíaco es bajo. Entonces, para entenderle esto, indica inicialmente si el parámetro de 50 milímetros de mercurio indica que si es mayor, quiere decir de que la estenosis es grave. Pero gradientes más pequeños o menores pueden ser significativos si el débito cardíaco es bajo. Hay que entender entonces que mientras mayor gradiente, más estenosis. Pero para que haya mayor gradiente tiene que haber fuerza de contracción, una miocardiopatía hipertrófica. Cuando ya empieza a dilatarse el corazón, ahí va a tener menos fuerza. Por consiguiente, gradientes menores a 50 con un corazón que ya no tenga la capacidad de expulsar sangre va a ser también grave y va a determinar de que ya es el tiempo de operar. Quiere decir que en el momento en que el corazón empiece a tener síntomas, o la persona empieza a tener síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, ahí hay que operar ya. No hay que esperar más, ningún examen más. Pronóstico, una vez que aparecen los síntomas de la triada de la estenosis aórtica. ¿Cuál es esta? Angina de esfuerzo, síncope de esfuerzo y disnea. Angina de esfuerzo, síncope de esfuerzo y disnea. Quiere decir, angina de esfuerzo quiere decir que hay dolor en el pecho a los esfuerzos. Síncope de esfuerzo quiere decir que hay pérdida de conocimiento brusca cuando se hace esfuerzo. Y disnea a la dificultad para respirar. La muerte, cuando existe esta triada, la muerte suele sobrevenir en 5 años, a menos que se proceda a la intervención quirúrgica acá. Hay que operar ya cuando llega a esos parámetros. La muerte súbita por fibrilación ventricular o asistolia, o tras un periodo más o menos largo de insuficiencia cardíaca derecha o izquierda o global. Se entiende ahí. Los casos de estenosis aórtica congénita, no, ya dijimos que no los vemos. Tratamiento de la estenosis aórtica asintomática. Es la estenosis aórtica cuando el orificio todavía no es tan pequeño, tan mínimo. Se hacen controles periódicos con ecocardiograma y hay que explicar la enfermedad al paciente para que el trastorno no progrese muy rápidamente o no tenga otras complicaciones. Entonces, en la primera fase, por supuesto, no van a haber síntomas específicos, digamos. La persona puede tener cansancio, grandes esfuerzos, palpitaciones, pero muchas veces no se le da importancia a eso. Es necesario hacer profilaxis antibiótica para la endocarditis infecciosa porque es una válvula deteriorada. Todas las válvulas deterioradas van a producir o van a tener la posibilidad de complicarse con una endocarditis infecciosa que ataca la válvula, en este caso directamente la bacteria, no como la fiebre reumática que solamente es un proceso inmunológico a nivel valvular. Y en la estenosis aórtica sintomáticas, el recambio valvular es lo que se impone. Claro que si hay, digamos, síntomas de
síncopes, de angina de esfuerzo, disnea. Hay que hacer un tratamiento sintomático en lo posible. Puede hacerse tratamiento con betabloqueadores, principalmente para disminuir el gasto de oxígeno, siempre que no disminuya tanto la fuerza de contracción, porque nos va a llevar ya a una insuficiencia cardíaca sistólica. Diuréticos también se puede usar, pero en esta etapa es cirugía, no hay vuelta. Entonces ahora vamos a ver insuficiencia aórtica. Bueno, desde insuficiencia mitral, entonces vamos a dar la mitad, digamos, ¿no? Estenosis mitral solamente de esa valvulopatía. Desde insuficiencia mitral y enfermedad valvular aórtica para adelante. Entra al examen. Entra al examen. Insuficiencia aórtica, etiología y tipos anatómicos. ¿Por qué causa? ¿Por qué se produce la insuficiencia aórtica? Se debe a la incompetencia de las válvulas sigmoideas aórticas que son incapaces de impedir que la sangre refluya desde la aorta al ventrículo izquierdo. La mitad era del ventrículo izquierdo al aurículo izquierdo. En el momento de la diástole cardíaca. La causa puede ser por enfermedad primaria valvular de la pared aórtica o de ambas. En la insuficiencia mitral era en la sístole ventricular. Aquí es en la diástole. Tipos. La primera causa que vimos fue la de origen reumático, que es inflamatoria. 80% de los casos son de este tipo y se produce por la retracción y distorsión de las valvas. Puede presentarse aislada, pero a menudo se acompaña de cierto grado de estenosis. Siempre es mixta, generalmente. Frecuentemente se combina con valvulopatía reumática mitral. Lo mismo que dijimos para la estenosis, lo mismo que hablamos en la valvulopatía mitral. La lesión, en contraste con la estenosis, solo estaría presente en los primeros brotes de fiebre reumática, pero puede descubrirse a cualquier edad, desde la adolescencia, a los 30, 40 años. Es más frecuente en el hombre que en la mujer, no suele clasificarse, pero sí predispone a la endocarditis bacteriana. ¿Por qué insistimos en que, igual que en la insuficiencia mitral, puede ya tener clínica en los primeros brotes de fiebre reumática o después del primer brote? Porque en relación con la estenosis necesita un tiempo para poder cicatrizar, sería el término, o para poder, después de la inflamación, producir tejido conjuntivo, endurecerse la válvula y provocar la disminución de la luz de la válvula. Entonces, eso demora, eso tiene un tiempo. En cambio, la insuficiencia es inmediata. No, pues no coapta bien las valvas y ya es una insuficiencia por un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Otra causa de insuficiencia, a la otitis sifilítica o enfermedad de Hodgson, es una de las últimas etapas de la sífilis, ustedes ya conocen, es una enfermedad infecciosa, que hay poco, pero últimamente ha aumentado un poquito, porque responde muy bien a la penicilina. Se produce por dilatación del anillo valvular, pero además del tejido de granulación prolifera entre las inserciones de las valvas, y estas se engordan en sus bordes libres y se retraen sobre sí mismas. Los orificios coronarios pueden ocluirse por el tejido de granulación o cicatrizar y no se produce calcificación. En este caso, entonces, hay un proceso que existe en la valvular y también un proceso inflamatorio. Y además, si de la válvula hay un trastorno de la pared aórtica.
hay una dilatación del anillo aórtico. Es por eso que se produce la insuficiencia. A veces también este proceso inflamatorio con granulación, como si fuera un proceso normal de cicatrización, va a ocurrir también los orificios coronarios y no se produce calcificación. La congénita, dijimos, solamente vamos a tratar esta. Puede verse la siguiente: válvula aórtica bicúspide. La endocarditis bacteriana suele insertarse sobre válvula aórtica bicúspide o con lesión reumática, y la insuficiencia valvular depende de su tendencia a la destrucción valvular. Por esto es importante la válvula aórtica bicúspide, ¿no? Porque es una válvula anormal, digamos. No, a pesar de que es frecuente, no es lo más común. La válvula aórtica tiene que ser tricúspide. En cambio, hay un porcentaje importante de personas que tienen válvula aórtica bicúspide, y que no solo por eso, sino porque hay mayor trauma al salir la sangre, golpea más la válvula, va a haber una reacción inflamatoria leve, digamos, pero que va a ocasionar la mayor predisposición a enfermar la válvula de endocarditis bacteriana. También en la hipertensión arterial prolongada y la aterosclerosis puede ocasionar una ligera insuficiencia aórtica. En el primer caso, la hipertensión por dilatación del anillo valvular, y en el segundo caso por calcificación con distorsión valvular. En la aterosclerosis hay un proceso degenerativo de los tejidos, por consiguiente se vuelven más duros y puede haber calcificación. Siempre hay un proceso inflamatorio, siempre. Todo trauma o traumatismo genera un proceso inflamatorio. Y la hipertensión arterial prolongada también, porque el flujo de sangre que sale del ventrículo izquierdo va a dilatar la primera parte de la aorta ascendente, y también puede dilatar el anillo. En el aneurisma disecante de aorta a veces afecta la válvula y hay una insuficiencia aórtica grave. El aneurisma disecante es la separación de las capas de la aorta, endotelio y tejido muscular, y la sangre ingresa por esa zona. Cuando se rompe una partecita de la pared interna, y va despegando estas dos capas. Las enfermedades artríticas del tipo de la artritis reumatoide pueden producir insuficiencia aórtica también por el proceso inflamatorio crónico y endurecimiento de la válvula, que no siempre va a causar estenosis, sino esa retracción va a causar también insuficiencia porque no permite que las válvulas coapten. Fisiopatología de la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica origina una regurgitación diastólica. En la insuficiencia mitral, en la regurgitación sistólica del ventrículo hacia la aurícula izquierda. Aquí hay una regurgitación diastólica de la aorta al ventrículo izquierdo. Tenemos que tener ese conocimiento bien definido, porque eso nos permite imaginar, razonar, para ver cuáles son las consecuencias y cuál es la clínica de la insuficiencia aórtica. De ahí que en el ventrículo izquierdo se suma la sangre que llega normalmente desde la aurícula izquierda y la regurgitada. O sea, normalmente la sangre se vuelve al ventrículo desde la aorta, y normalmente la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces recibe el ventrículo izquierdo dos vías de flujo de sangre. La que viene normalmente por la aurícula ventrículo, y la normalmente que viene aorta ventrículo. La regurgitación es máxima al principio de la diástole, porque el gradiente de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo es mayor, por supuesto. Mientras mayor diferencia de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo, la sangre va a regurgitar en mayor cantidad. En los casos leves, la regurgitación es mínima, por supuesto. Por supuesto, la regurgitación es mínima. En los moderados o graves, a pesar de la regurgitación hacia el ventrículo izquierdo y algo de aumento de la presión diastólica ventricular, el volumen de sangre que circula hacia la periferia se mantiene normal. ¿Por qué se mantiene normal? Porque tenemos recuerden de que hay una hipertrofia excéntrica.
una sobrecarga de volumen. Por consiguiente, hay una capacidad todavía normal del ventrículo izquierdo para cumplir con su función de el débito cardíaco o el gasto cardíaco. Entonces, en los casos leves, la rehabilitación es mínima, en los moderados graves, a pesar de la rehabilitación hacia el ventrículo izquierdo y algo de aumento de la presión diastólica ventricular, el volumen de sangre que circula hacia la periferia se mantiene normal. Entonces, la cantidad mayor de sangre en el ventrículo y la capacidad todavía muscular importante hace que se expulse cantidad de sangre adecuada para las necesidades de los tejidos. Por un lado, el ventrículo izquierdo dilatado con un mayor volumen de sangre y ligero aumento de la presión intracavitaria durante la diástole. Por otro lado, el tránsito de sangre hacia la periferia está favorecido por una vasodilatación compensadora o disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces, la sangre también tiene mayor posibilidad de salir por la aorta porque se produce